Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Brian Salvador. Conmigo en esta tarde se encuentra Robinson, con quien vamos a conversar un poco sobre temas políticos en relación a la segunda vuelta, lo que está pasando entre Keiko y Pedro Castillo. En este caso vamos a intercambiar opiniones y vamos a conversar un poco sobre este último debate que hubo el día 1 de mayo, que fue ayer, sábado, y vamos a dar nuestros puntos de vista en relación a algunos temas importantes, en relación a lo que cada candidato ha planteado en su plan de gobierno, lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, lo que opina y adicionalmente conversaremos de lo que cada uno viene representando, tanto la izquierda como una derecha. A continuación, Robin, ¿te parece si empezamos con el tema del debate el día de ayer, que empezó iniciando con la tardanza de Keiko Fujimori y que Pedro Castillo imponiendo, diciendo de que, ¿sabes qué? Mira qué hora es, a qué hora llega, y no llegaba Keiko. ¿Recuerdas? Sí, sí. ¿Y quién no puede olvidar el baile, ¿no? El gran baile Ah, del candidato sí, Castillo, ¿no? En la plaza, ¿no? Fíjate tú, ¿ah? Tan carismático, ¿no? Está bien. sí, totalmente. Pero eso es Mm, populismo, totalmente populista, sabiendo que lo están grabando, sabiendo que está toda la gente de su comunidad, porque lo hicieron en Chota, el lugar claro, donde él obviamente, se nació. siente, obviamente, ¿no? Bueno, mira, fíjate tú, yo creo que si Keiko lo hubiese hecho, o sea, si fuese sido Keiko la que plantea el debate y se hubiera puesto y hubiera colocado estas condiciones que colocó el candidato de que, mira, vamos a debatir en mi tierra, en mi terreno, ¿no es cierto? Ujú. O por lo menos en el terreno donde yo tengo más aceptación o donde yo gané en las urnas, ¿no es cierto? En el caso cabe con Castillo, ¿no? Pero si hablamos de Keiko, yo creo que si nos referimos a la cantidad de votos que ganó en las urnas y de donde es Keiko, ahí Keiko estaría fregada. Claro, Pero de donde hay mayor voto del Fujimorismo, que digamos en el Callao, en Piura, fíjate tú que Keiko hubiese decidido irse para Piura a debatir, porque sabe que allá hay un Fujimorismo fuerte, o irse para ujú, el Callao, ¿no es ujú. cierto? Entonces, yo creo que Keiko hubiese hecho lo mismo, ¿no? Se Sí, pone a bailar, lo cual yo no lo veo, no veo que tenga nada de malo, ¿no? El ser un poquito eh, carismático, simpático con la gente, ¿no es cierto? Lo que sí se puede hacer también bastante populista son en las propuestas, que yo creo que en este totalmente. debate, en este debate el populismo, bueno, Sí, a flote. ajá, es bastante En mi importante. Sí. opinión, más de un lado que por el otro. ¿Quién? ¿Por Castillo o por Keiko? En mi opinión, creo que quien más que fue más populista fue el señor Castillo, lastimosamente, si nos basamos en sus propuestas, si nos basamos en las Sí, propuestas nomás. No quiero, no, sin hablar de cómo habla, no, sus propuestas solamente, ¿no? A comparación de la señora Fujimori. Pero mira, yo creo que sí hubo populismo de ambas partes, y más que todo, porque bueno, porque son propuestas que no han sido explicadas de cómo se van a llevar a cabo, ¿no es cierto? yo creo que Aunque más unas que que eso. otras, Ujú. Yo creo que más que eso le faltó dime. bueno, Castillo, que se puso a decir cosas que yo la verdad me preguntaba y decía, ¿qué tan viable sería esto, no? Simplemente lo menciona y lo dice como en todas sus entrevistas, como en la mayoría de las cosas que dice cada vez que va a un nuevo pueblo. Y la verdad es bastante preocupante las cosas que quiere hacer. Como tú viste, hace 3 días más o menos, antes del debate, Castillo propuso realizar el debate en Chota, Cajamarca. En este caso, Keiko aceptó, porque el primer punto fue para el día domingo. De ahí, Castillo respondió diciendo de que sí, pero mejor hay que hacerlo el día sábado a la 1 de la tarde, ya no el domingo a las 8. Después tuvo una descompensación. Pero yo creo que, yo creo que en ese caso, ¿no? Que a mí me dio risa una cosita, ¿no? Es que después de que la candidata le respondiera, le dijera que sí al debate, él señalara y ella quiso poner la hora y la fecha, creo que fue, y aquí él puso el lugar, la acusara de ser, mira, usted no está, mire, no estamos en los tiempos de su papá
para, no estamos en dictadura, no sé qué, ¿no? Pero ¿quién habla de eso? ¿No es cierto? Si él mismo lo y al propuso de final, ese lugar. pero al final quien terminó proponiendo, o sea, y colocando lugar, fecha, hora, fue el señor Castillo. Y nadie lo Exactamente. tildó de dictador, ¿verdad? Porque no es Mm, cierto. O sea, todo, al parecer, todo lo terminó colocando él, ¿no? Digamos, para ser justo. Todo lo terminó colocando él cuando la candidata dijo, bueno, mira, tú vas a colocar el lugar, un lugar que es bastante adverso a mí, un lugar ujú. donde tú sacaste el 60% de la población y yo de broma llegué a 8, 9%, según la OMPE, ¿no? Más o menos ese fue el porcentaje de cada uno. Eh, y bueno, no pudo colocar ni siquiera la fecha y la hora, ¿no? Porque ella propuso domingo a las 8 de la noche, pero candidata, si usted está apurada por debatir, vamos a debatir el sábado, pues, a la 1 de la tarde, en medio de una plaza, en donde vamos a ver, donde van a estar el 90% de mis simpatizantes y posiblemente un 10% de los suyos, ¿no es cierto? Y fue así. Eh, Y fue así. así fue, así fue. Bueno, Ujú. Pero está ahí, bien, ¿no? ahí en verdad, ¿Quién bueno, sabe? ¿Quién sabe si la candidata proponga lo mismo, ¿no? Aquí estoy especulando. Que proponga, oh, mira, el siguiente debate va a ser en Piura. Donde nadie te conoce, ¿no? Pero me conocen a mí. claro, puede ser. O va a ser en Pero, el Callao. claro, pero no Pero dudo, yo creo que, conociendo, pero sí. tampoco que se debería, tampoco eso se debería hacer costumbre, ¿no es cierto? Hacerlo en medio de una plaza en donde hay gente que, bueno, por lo menos en este caso se evidenció que primero una plaza muy adversa a uno de los candidatos, por ende ahí no había, digamos que reglas justas, ¿no es cierto? Porque ambos no tenían una bancada, digamos, de apoyo. Yo creo que ahí la que más salió perdiendo, según los pifeos que uno estaba escuchando, los abucheos, era la candidata Fujimori, lógico, evidentemente. Y cuando la candidata proponía algo, ¿no? Daba sus propuestas y hacía esos momentos cliché en donde la gente tenía que aplaudir, o se supone que había que aplaudir, ¿no? Porque era una propuesta, eh, no se hacía sentir. A diferencia del candidato Castillo, que cualquier cosa que diría, no, sí, vamos, adelante, no sé qué. No, o sea, sí, todo, sí, sí, sí. Entonces, no era como que muy justo que digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, ya, si ella aceptó, si ella en verdad tenía la urgencia de debatir, ¿no es cierto? Debatir las ideas con el candidato, eh, bajo sus reglas, bajo las normas del candidato, está bien, ¿no es cierto? Con tal, digamos, estén de acuerdo, con tal y se respeten las normas, con tal y ninguno de los dos salga agredido físicamente, que no le vayan a tirar a una silla a ninguno, ¿no es cierto? Y a ver, el público, estamos bien, ¿no? Claro. La idea, creo que la intención es que la gente conozca las propuestas, ¿no es cierto? Conozca las propuestas y lo más importante, conocer la viabilidad de las propuestas. Si en Exacto. verdad son posibles, no son posibles, son viables, no lo son, es puro populismo, ¿no? Sí, pues por eso, bueno, por eso digamos que la invitación que le hizo Pedro Castillo a Keiko para hacer el primer debate en su tierra natal, que es Chota, la verdad me pareció un poco desafiante, ¿no? Es bastante desafiante y sabiendo de que, bueno, sabiendo de que él tiene mayoría y tiene apoyo de toda su región, más aún sabiendo de que Keiko en muchas regiones es odiada y en otras regiones es amada, muy al margen de lo que ella representa, porque quien representa más ahí es su padre. Entonces, eh, a mi percepción, lo que me pareció en sí este debate el día sábado, para mí, queda demostrado totalmente que Pedro Castillo no es una persona que esté preparada, ¿Qué está qué? no es una persona que esté preparada en el sentido educacional, porque no sabe cómo o sea, en primer lugar, él decía algunas cosas que a veces ni siquiera tenían sentido, porque no sé si quería dar a entender algunas cosas, digamos, explícitas. Por ejemplo, empezó a hablar de cerrar las fronteras del Perú para poder, para que no ingresen, no ingresen, las empresas privadas, creo, no, las importaciones, exportaciones, un tema ahí. Importaciones, creo. Sí, Bueno, mira, sí, lo que él dijo respecto a eso fue que se había que dejar de importar lo que se produce en el país.
Ujú. ¿no? Se oye muy bonito, ¿no es cierto? Se oye muy bonito, se oye muy chévere, ¿no? Apoyar lo local, ¿no? Como Ujú. diría él, apoyar lo nuestro, ¿no? Como Ujú. diría el candidato Castillo. La pregunta es si eso en realidad es viable, ¿no? ¿no? Y también que hay una pequeña contradicción, y es porque la mayoría de los discursos que él ha dado, tanto antes de la primera vuelta como ahora, en esta segunda vuelta, es que una de sus banderas de campaña es acabar con los monopolios, ¿no es cierto? Acabar con los monopolios, acabar con las grandes empresas. Lo peor Eh, es que ni siquiera tienes pero siete significados, el ¿sabes problema significado ahí que es un monopolio? es que si tú evitas, ¿no? Regulas o eliminas de que empresas privadas de que se pueda importar lo que en el país se produce y, y obligas al ciudadano común, al peruano, a comprar únicamente lo que en este país se produce, ahí tú generas un monopolio, porque la gente no va a tener de otra que comprar lo que se produce acá. Entonces, si el peruano puede, o el empresario peruano puede adquirir, eh, importar los productos de afuera, sea como lo que se importa ahora, como la papa, el arroz, el maíz, el aceite, ¿no? Que de fuera, porque lo puede conseguir más económico, más barato, para poder venderlo acá, ¿no es cierto? Y generar esa competencia a la demanda. ¿Cómo se haría entonces si solamente se consumiera lo de acá? Que el peruano esté obligado a consumir lo de acá, que no haya ninguna otra oferta y exista la misma demanda. Claro, ¿Cómo sería en ese caso? Los claro, productos evidentemente se dispararían. totalmente. Los No, y productos aparte evidentemente se dispararían porque no va a haber de otra que comprar lo que hay acá. Entonces, claro, porque los no de hay nada afuera, como... Sí. aunque lo que traigan se pueda vender más económico acá, no se va a poder hacer. Simplemente nos quedamos con lo que hay acá y punto. ¿No es cierto? En el caso de que se aplique, ¿no? En el caso de que se aplique, de que solamente se pueda, de que ya no se importe lo que acá se produce. Ujú. Claro, por eso, ¿Dará o sea, abasto? La sí. pregunta sería, ¿da abasto? ¿Da abasto que lo que aquí se produce, por lo No, menos con las papas, que es un producto que es un producto que se produzca? Una pregunta, ¿no? Que se habría que preguntarle al candidato o a su equipo de plan de gobierno cuando lo presente, ¿no es cierto? Cuando conozcamos a su equipo, eso es viable, es posible que si eliminamos si ya no importamos más de lo que el Perú produce, eso va a dar abasto para los 32 millones de habitantes en el Perú, da abasto, no, para nada. alcanza, Nada, ¿no? por Habría eso, que preguntarse. ujú. Por eso yo digo, o sea, él habla de monopolios, habla de muchas cosas, de que supuestamente Saga Falabella y el grupo Cencosud o el grupo, no sé, que tienen mayor predominio aquí en el país son monopolios. Pero monopolio es hablar de una sola empresa que tiene el dominio de todo. Y eso no hay, porque Correcto. aparte Y de estás Saga, obligado, y estás obligado a a comprarle comprarle en esa empresa. solamente su Por eso es un empresa, o sea, monopolio. obviamente aquí nadie está obligado a comprarle solamente a Saga Falabella. Puedes comprarle hasta a la persona que vende en un mercado y ahí se rompe el monopolio. Puedes comprarle a 1.000 personas y te va a vender el mismo producto, de la misma calidad, probablemente de mayor o menor calidad, pero el mismo o mayor precio. O sea, ahí hay libre mercado. Y es lo que uno debe generar para que puedas tener tú, puedas saber elegir, ¿no? Y eso ya viene a tu decisión, poder saber qué te conviene, qué no te conviene, si es de buena o mala calidad. O sea, lamentablemente, aquí en el Perú, ciertos productos no los fabrican con una calidad superior como lo fabrican otros cuando lo importamos, ¿no? Y Y de hablar menor de eso, precio, y de menor precio, que al exacto. final Entonces, allí sale beneficiado el ciudadano, ¿no ujú. es cierto? El consumidor. Y se supone que lo que se busca es eso, que el ciudadano salga beneficiado. Claro, no, y ahí de una u otra forma, ya viendo en un campo más grande, estaremos rompiendo un TLC, porque nosotros tenemos un TLC de libre comercio con varios países de América y China, si no me equivoco, creo que tenemos un TLC con ellos donde se supone que nosotros estamos acordando adquirir a ellos una cierta cantidad de productos y ellos en comparación también adquieren cierta cantidad de nuestros productos. Entonces, si nosotros no adquirimos sus Correcto. productos, estaríamos infringiendo ese acuerdo internacional que ha habido entre el Perú y estos países, ¿no? Bueno, él Entonces, señala que va a revisar varios acuerdos, ¿no? Acuerdos transnacionales, los acuerdos mineros, ¿no? ahí también digo, mira, por ejemplo, algo que sí me llamó la atención, dijo,
Ahora, a partir de ahora, todos los acuerdos mineros o los temas de los contratos que se hizo el Perú va a recibir el 70% de las ganancias mineras y que ya adiós el anarquismo, que las empresas, que no sé qué vaina empezó a decir, que no es justo, que no sé qué, mira, suena genial. Hoy, como tú dices, suena lindo todo lo que dice, que el Perú va a recibir más ingresos, que toda la plata va a ir más para el Perú, pero tú siendo empresa privada, dices, esto para mí es beneficioso, sabiendo que puede haber hasta otros países que me puede dar mayores ingresos, y no solamente Perú, otros países que también tienen estos recursos y puedo explotarlo allá, que me da mayores beneficios que Perú, obviamente se van a ir. Y más que eso, o sea, no podría ser tan drástico. Si no mal recuerdo, creo que el Perú percibe creo que el 30%. Y del 30% subirlo al 70% es un 40% más. Es algo que creo yo que es muy, muy fuerte, o sea, es un golpe como que de un cambio repentino hacia brutal. Entonces yo creo que sí, lo que Yo él quiere es recuerdo, darle mayor beneficio a que el Perú pueda recibir mayores ingresos y que que el campesino de la comunidad y que toda la ciudad se beneficie con esto, es que lo haga gradual, ¿no? O sea, ya ponte, aquí un año 40%, de aquí 2 años 50% y ya, ¿no? Y de ahí poco a poco se va evaluando, se va conversando con la empresa, porque no le puedes imponer a una empresa de esta forma porque ellos también van a decidir no quedarse, o sea, tenemos ese riesgo de no recibir ese ingreso, porque el Perú no es un país que produzca muchas cosas, nosotros también dependemos de nuestros recursos naturales y eso es lo que la mayoría, digamos, es de lo que nosotros tenemos mayor cantidad de ingresos por nuestros recursos naturales. mira, a veces se olvida, a veces se olvida que estos grandes empresarios, ¿no? Que los multimillonarios, los que tienen empresas multinacionales, a veces los políticos se olvidan de que ellos pueden vivir tranquilamente, tanto dentro, o por lo menos en el caso del Perú, tanto dentro o fuera del Perú. Ujú, Viven tranquilos. No sí, necesariamente, o sea, no, yo no creo eso en eso de que a los multimillonarios lo vamos a colocar contra la pared. Yo no creo eso. no Yo se creo que van a si a una ir, empresa no le conviene, no le no se va a cuadra, ¿no ir, es cierto? Se puede ir, se puede obviamente. ir. Así como que tú le impongas un impuesto o no exista una estabilidad jurídica acá, como lo que propone el candidato Castillo, abierta la opción de estatizar, bueno, no, de estatizar, no, de expropiar empresas, porque si hablamos de las empresas privadas se debería de expropiar. O sea, cuando tú no das una estabilidad jurídica, una seguridad jurídica a la empresa. O sea, no vas a, olvídate de que vas a generar confianza en ese empresario, en ese inversor, a que venga en el Perú, ¿no? A que venga para el Perú, porque eso de decir de que cuando varios periodistas le han hecho preguntas acerca de ello, tanto, sobre todo antes de la primera vuelta, donde nadie lo conocía, y donde él más daba entrevistas, ¿no? Donde él más, Ujú. o sea, porque ahorita muy difícil que duren lastimosamente, ¿no? Yo lo veo muy lamentable de que el candidato no pueda, o sea, hablarle más a su gente, ¿no? Eh, a sus ciudadanos, más que por los mítines, ¿no? Por los mítines que son cubiertos, pero yo creo que hay que hablarle a todo el país, ¿no? Hay que hablarle a todo el país. Y para eso son los medios de comunicación, ¿no? Para poder hablar a todo el país. Entonces, tanto el explicar estas propuestas, pero ya, me estoy yendo del tema. Me estoy yendo del tema. ¿En qué estábamos? Disculpa. Estamos hablando del tema de Me la fui. importación, de la minería, de lo que él quiere imponer a estas empresas, de querer darles, de querer, digamos, quitarles sus ganancias, de subirle, por ejemplo, el 30% que te comentaba, un 70%, ¿no? Ya, sí, ya me acordé, sí, sí. Como te decía, ¿no? Que estaba viendo unas entrevistas, ¿no? Que le había realizado la periodista Rosa María Palacios y Jaime Chincha, el de Radio Programas del Perú, y le preguntaba justamente acerca de eso, de cómo iba a ser viable que, que bajo esas condiciones las empresas actuales, ¿no? Se quedaran o aceptaran, ¿no? O sea, bien fácil se pueden ir. Y más aún, si rompemos el convenio, si se rompe el contrato, se lo decía Rosa María Palacios en una entrevista, podrían embargar al Perú. ¿Por qué? Porque estaría prácticamente rompiendo un contrato vigente, ¿no es cierto? En donde la empresa puede ir a cualquier institución internacional, hacer una denuncia y el Estado lo embarga No de demanda, una, no por demanda incumplir un contrato.
por Totalmente. incumplir el contrato, ¿me entiendes? Podrían embargar al Estado. Y con Jaime Chincha que le hacían preguntas referentes al tema minero y el tema de las empresas que explotan el oro acá en el Perú, le preguntó, mire, ya, perfecto. ¿Y qué hacemos entonces? Se van, ¿qué hacemos? Y él lo que contestó, bueno, vendrán otras, ¿no es cierto? Vendrán otras. ¿Qué otras? Si son pocas las Vendrán empresas otras, bueno, mineras. vendrán otras empresas. Vendrán A otras eso, no, empresas, lo bueno. peor dijo ¿No? después, que si no, en Pero yo todo creo que caso su tarea, el peruano mira, lo puede explotar, que el para peruano ser va a poder justos, explotar. para ser justos, yo creo que la tarea del candidato en esas propuestas que tienen bastante nubosidad, ¿no? En esas propuestas, y tanto en la propuesta del tema de los contratos mineros, tanto en la propuesta de dedicar el 10% del PBI y 10% del PBI a salud y 10% de economía, o sea, a salud y educación, perdón, 10% de salud y educación del PBI, o sea, mira, demuestra que eso es viable. O sea, ¿cómo es que porque fíjate tú, del 100% del PBI del país, solamente un 19% es del presupuesto nacional. O sea, solamente un 19% es que el Estado puede agarrar de ahí para solventar los gastos, o sea, para invertir en salud, invertir en educación, o sea, pagar la nómina a los policías, Guardia Nacional, los ministerios, todo eso. No, entonces, yo creo que el trabajo del candidato es convencer, mire, ¿cómo vas a hacer eso? Ok, perfecto, vas a agarrar 10% de aquí, 10% de allá, pero el Estado solamente puede disponer del 19% del PBI, no puedes disponer de más, ¿no es cierto? Y tú y solamente en estos dos sectores ya estás proponiendo el 20%. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Cómo se va a financiar? Vamos a, se van a eliminar unos ministerios, se van a eliminar otros sectores. ¿Qué vas a eliminar? O sea, ¿de dónde vas a sacar el dinero? ¿No es Ujú. cierto? ¿De dónde tú vas a sacar la plata? Explicar eso, ¿no? Explicarlo. Sea él o sea su equipo de gobierno cuando se le conozca, sea el señor Cerrón, ¿no? El señor Cerrón, quien hizo el plan de gobierno, ¿no es cierto? O sea, alguien tiene que explicarlo, ¿no? O sea, convencer a la gente de que es viable. ¿No? Decirle, mira, no, mira, sí lo vamos a hacer, ¿cómo no? Vamos a dedicar el 10% a esto. Ahorita lo que se le dedica al sector salud es el 3,5% del PBI, es lo que se dedica ahorita. Él lo quiere subir del 3,5, aunque en su campaña señala que es el 2%, pero no, es el 3,5. ¿Cómo vamos a subir de esto al 10%? ¿Cómo es viable? Tiene 5 años de gobierno, ¿no es cierto? ¿Cómo es viable? Cuéntenos, ¿de dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir el recurso? Porque está muy bonito, ¿no es cierto? Suena muy, muy bello, muy hermoso, y todo para el pueblo, ¿no es verdad? Pero ¿cómo se hace? ¿De dónde sacamos la plata? ¿No? Si no pone, y mucho menos cuando no colocamos condiciones para que empresas extranjeras vengan a invertir. Mucho menos cuando tenemos, cuando tenemos en nuestro en el plan de gobierno eh, abierta la opción de estatizar, abierta la opción de eliminar otras instituciones. O sea, generar prácticamente incertidumbre política, generar inestabilidad, eliminando instituciones como el Tribunal Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, que sí no va, que el Congreso, o por lo menos de lo que señala Perú Libre y señala una de sus congresistas, como lo hizo Sara Arias, de que habría que esas son las prioridades, ¿no? La primera, convocar una constituyente, ¿no es cierto? Vamos a convocar una constituyente, hacer una nueva constitución, de ahí va a empezar todo, ¿no es cierto? Hacer todo lo que en el plan de gobierno se propone, o por lo menos parte de él, porque por lo menos el eliminar estas instituciones, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, con esta constitución no lo puede hacer, habría que reformarla, bueno, reformarla no, Claro, porque cambiarla, ¿no? Cambiarla, o sea, totalmente, cambio radical. exacto. Está bien, o sea, lo que hay que preguntarle al candidato es viable, es posible, ¿qué nos va a traer eso? De esa Ujú. manera vamos a generar más trabajo, más ingresos al Estado, más bienestar al país, ¿no es cierto? O sea, ver si en verdad es viable, Exacto. explicarlo, Sí, explicarlo, ¿no? por eso en verdad, Sobre todo para esa población que está indecisa, el gran porcentaje de ciudadanos que está indeciso, ¿no? lo que pasa es que, como Al tú que, mismo viste, él es una persona bastante populista y es una persona que empatiza demasiado con la gente del interior del país, con el peruano rural, con el peruano que vive dentro, que no tiene mucho conocimiento en relación a lo que
en verdad se debe de hacer para poder salir de eso, ¿no? De los problemas que tiene el país. Y lamentablemente él lo dice, pero no lo sabe explicar adecuadamente, porque lamentablemente no es viable, pues, porque si fuera así, no solamente el Perú, otros países también lo hubieran aplicado y muchos países no estarían en esa situación. Muy aparte de eso, creo que es una persona que tiene mucho, como que, ¿cómo te digo? O sea, es una persona que tiene mucho un pensamiento bastante, digamos, de una persona como que reprimida, no sé si me entiendes, una persona que parece que no ha tenido mucho apoyo del Estado, en el sentido de la zona donde vive, que no ha habido mucho apoyo en educación, infraestructura, carreteras, y siempre se queja, ¿no? Que el Perú no es Lima, que el Perú es más grande, que siempre se olvidan de las zonas alejadas, y eso es lo que mayormente Bueno, mucho peruano que vive dentro del interior eh, se demuestra con Pedro Castillo, porque él menciona esto y el peruano bueno, provinciano mira, lo refleja ahí. mira, pero aquí yo creo que si nos vamos a ese tema, yo creo que hay algo innegable. Hay algo innegable que por lo menos yo creo que el candidato no llegó a quedar de primer lugar en la primera vuelta de estas elecciones por gusto. No es Claro, cierto, lo que no pasa fue por es que es gusto, no fue por cierto, gusto. Yo creo que en lo que verdad pasa hay es un que, país, claro, sobre todo en las provincias, que han sido, o sea, ujú, tanto antes de la pandemia como peor ahora, ¿no? sí, Que no la es están cierto, pasando bien, que no la viven bien. Y es el cierto. señor Castillo representa eso. El señor Castillo representa evidentemente ese hartazgo político, esa indiferencia que la clase política tradicional ha, o así sienten los ciudadanos, Es pueden que sentir todo esto los se ha ciudadanos, demostrado, que se todo han esto visto se ha olvidados, demostrado que se han visto más. olvidados. Sí, es que todo esto se demostró más, más el tema del abandono, porque ha sido un abandono a nuestros hermanos peruanos que están dentro del país, eh, en el sentido de que a partir del primer gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde, digamos, el Estado se preocupaba más en enfrentarse con el Congreso, a partir del 2016 en adelante, ha habido un abandono total, total, total. Y cuando llegó la pandemia, fue peor. Y por esa razón, ni siquiera las encuestadoras lo ponían en primer lugar. Entonces, Porque las encuestadoras no, tal vez no sé, yo que hablo de más, ¿no? Voy a hablar de más acá, pero creo que las encuestadoras no se enfocaban en las provincias. no, Porque si hablamos de Lima y Callao, nadie lo conoce, nadie lo muy poco, conoce. y ellos daban a entender de que Pedro Castillo tenía poco porcentaje, pero mira, al final está primerito, o sea, y al final Sí, es o lo que sea, demostró. como te digo, Lima y Callao nadie lo conoce, no lo conocía nadie. Tú ves los resultados Yo de no la lo OMP en conocía, Lima y Callao, yo no lo nadie lo conocía, por conoce, ejemplo. nadie lo conoce. Ujú, El hombre ganó yo no sé en cuántas provincias, creo que ganó en 9, en 10, por ahí, o sea, sí. o un poquito más, creo. Y no ganó, fíjate, no ganó que si por un 5%, un 10%, un 15%, no, hubieron provincias que prácticamente, o sea, le quitó la punta al lápiz, pues, como quien Sí, dice así, le quitó la punta al lápiz, o sea, sobrepasó ujú. 50, 60, 70%, no es cierto, nada más en Cajamarca 60%, 66% solamente en Sí, más del Cajamarca. O sea, 50% de la población votó por él. Ujú, exactamente, fíjate tú cómo se siente esa gente. Y totalmente, Castillo, evidentemente, recoge ese sentir de la gente, el descontento de la gente, totalmente. el hartazgo de vivir así, el hartazgo de la indiferencia de los políticos tradicionales. Y ven en él, en un hombre de Del Estado pueblo, más que nada. sí, el Estado, el Estado. Entonces se ven en él un hombre de pueblo, un hombre identificado conmigo, ¿no es cierto? Que Exacto. conoce mis problemas, conoce mis necesidades, ¿no es cierto? Lo ven como una posible solución. Algo nuevo, algo distinto, un cambio, Ujú. ¿no es cierto? Ok. Es lo que el Eh, candidato representa, es lo que el candidato sí, representa, un cambio radical y así creo yo lo han demostrado los peruanos en las urnas, ¿no es cierto? ok, Que quieren un cambio, exactamente. que están cansados de lo mismo, que están cansados Sí. del olvido y que, bueno, quieren mejorar, pues Ujú, quieren un cambio. ujú. El problema es que si este cambio, en este caso en particular, con el candidato Castillo y con su plan de gobierno, representa un cambio para bien, Sí. Ok. no representa Y es que, verdaderamente un cambio
positivo. Exactamente, exactamente. Concuerdo bastante contigo, Robinson. Ahora acabando con ese primer punto, creo pertinente ya poder tener por concluido esta primera etapa de la conversación que voy a tener con Robinson sobre este tema de política. Vamos a pasar ahora al segundo punto. Procederemos em, con la culminación de la primera Pero, conferencia sobre pero, este tema. pero, pero, ¿qué te parece? Déjame terminar rapidito el primer punto, Sí, que lo no que sabía pasa, no, que lo ya que lo íbamos pasa a es que cerrar. me dan solamente 40 minutos para poder grabar y de ahí tengo que Ya. empezar nuevamente. Ah, ok, entiendo. Ok, Entiendo, ya está entonces bien. Pues. conseguimos nuevamente, Disponga usted, señor director. proseguiremos nuevamente con la entrevista, y, bueno, perdón, con la conferencia y con la conversación para tener más perspectiva y darnos nuestras opiniones sobre este tema político entre Keiko y Pedro Castillo.